Efectivamente, en cuanto al precedente, a mí me parece que es extremadamente importante la precisión que hace el doctor Octavio Tejero en cuanto a que por la dinámica del recurso de casación, aún no ha habido un pronunciamiento oficial sobre la carga dinámica de la prueba y desde luego tampoco se ha tomado una decisión en casación frente o soportada exclusivamente en la regla de carga dinámica de la prueba. Eh, es claro, y yo quiero resaltar esto antes de referirme a casos, es claro que así como la pandemia nos ha cambiado en muchos aspectos nuestra cotidianidad, la de cómo se dictaban clases, la de cómo se trabajaba en el sistema judicial, la de cuáles eran las dinámicas en nuestros hogares, etcétera. La tecnología nos ha cambiado la vida en muchos aspectos. Y fijémonos que este concepto de carga dinámica de la prueba, que si bien el doctor Tejero nos ha explicado que no es, digamos, un aspecto nuevo, digamos, de esta época, porque desde vieja data se vienen planteando discusiones o aproximaciones a lo que hoy conocemos como carga dinámica de la prueba, sí es muy importante que tengamos en cuenta que esos cambios normativos, como en este caso el cambio normativo trascendental del inciso segundo o la parte segunda del artículo 167 del Código Penal del Proceso, eso no salió de la nada. De hecho, bueno, si el doctor Calvino ve esta grabación, pues yo creo que además de la goleada del 5-0 de septiembre del 93, tendríamos que decirle que fue un inmerecido favor que nos pudieron haber hecho este de haber traído el principio de la carga dinámica de la prueba, porque ciertamente, claro, desde la técnica del recurso de casación, no sería una prueba para atacar un error de hecho, claramente, no cabría dentro de la técnica, pero necesariamente ha sido abordado por la Corte, ha sido abordado por la Corte, incluso como le decía el doctor Tejero, en vigencia de las normas, reglas de procedimiento, de Código de Procedimiento Civil. Es decir, no es un tema que le parezca de menor importancia a la Corte, porque se ha acercado a eso. Y no solo es la Corte Suprema de Justicia colombiana, también la Corte Constitucional. Eh, yo lo mencioné y lo reitero nuevamente, la sentencia T52 de 2006 de la Corte Constitucional, donde se refiere a ese tema. Y claro, lo que dice el doctor Gustavo, lo que decía hace un momento es absolutamente cierto. Esta teoría de carga dinámica de la prueba rompe muchos esquemas de la doctrina más rígida de los procesalistas, que si me lo permiten serían de la vieja guardia. El otro día estábamos en otro evento académico también con un profesor de la Universidad del Rosario, y ellos son muy del corte más tradicional de la doctrina inglesa, y es cada parte viene con su abogado y tiene su planteamiento, y usted verá, el juez no tiene por qué asumir ni presumir que uno de los abogados de las partes es más malo que el otro. Perdóneme que lo diga como tan burdo, tan crudo, ¿verdad? Porque en ocasiones esa carga dinámica de la prueba, ligada estrechamente en muchos casos a la prueba de oficio, se ve como un desequilibrio o un desbalance en donde queda en entredicho la ecuanimidad del juez, cuando el juez como que desequilibra la balanza hacia un lado hacia el otro, porque si por ejemplo yo le dijera en un caso de responsabilidad, eh, vea, como prueba de oficio, yo quiero saber cuánto se ganaba el muerto. Y usted dice, ¿será que el juez pidió eso porque va a absolver al demandado? ¿Verdad? Entonces, desde esa perspectiva, uno entiende el malestar que podría generar el tema este de la carga dinámica de la prueba, entiende el malestar que puede generar el tema de la prueba de oficio, especialmente para las escuelas procesalistas más conservadoras, más clásicas, que tienen una teoría y unas razones muy bien definidas, como las explicaba el profesor Gustavo, pero esas razones que les asisten, pienso que no son eh, suficientes para descalificar estas nuevas teorías que por supuesto se abren paso, que tal vez no encajan con toda la precisión conceptual dentro de esos esquemas rígidos en los que se venía trabajando, pero lo cierto es que en este tema de carga dinámica de la prueba, como en muchos otros a nivel procesal,
Pensemos, por ejemplo, la corriente de unificar los códigos de procedimiento, que eso también está plasmado en el Código General del Proceso, tienden precisamente a que nos releamos, ¿verdad? Porque esto no puede ser una ciencia de eruditos por allá en las nubes levitando, sino que a fin de cuentas la justicia, igual que en la antigüedad, era para la gente. Era para la gente. Entonces, cualquier esfuerzo que finalmente se haga en pro del mejoramiento, de probar cosas nuevas, cosas distintas, finalmente el único objetivo que va a tener es que la justicia tenga un fortalecimiento institucional y una credibilidad mayor entre la comunidad, que fue una de las cosas que planteé en la primera parte de mi intervención. Ahora, volviendo, por eso se ven, cuando uno escucha las intervenciones, y me gusta mucho eso, que en el foro del día de hoy, están muy claramente marcados los esquemas. Si uno escucha al profesor Calvino, escucha parte de las intervenciones que hemos hecho y la última del doctor Tejero, están muy claramente definidas las escuelas y que hay puntos de vista distintos para abordarlo, para examinarlo, y son absolutamente válidos y respetables. Y he allí la sabiduría del legislador. En el caso colombiano, en 2012, optó por hacer un ligero viraje y ir a carga dinámica de la prueba. ¿Qué irá a decir la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia? Yo no quiero estar en los zapatos del profesor Tejero, eso ya es un tema que ellos allá seguramente tendrán que analizar con mucho detenimiento, además porque si esta Corte alcanza a pronunciarse sobre esos puntos, esta será la Corte de oro, diríamos, la primera que se va a referir a ese tema, como en su momento para las instituciones del Código de Procedimiento Civil, cuando se estrenó en 1970, tenemos hoy mucha jurisprudencia de esa primera corte, de esas primeras decisiones que hicieron una primera aproximación teórica a esas instituciones que realmente sí son novedosas. Pero con todo y eso, con todo y que esas decisiones se han dado en vigencia del Código de Procedimiento Civil y que en las otras especialidades, en laboral, en familia, en comercial, no hay tampoco una norma independiente o autónoma, sí tenemos algunas aproximaciones conceptuales y con alguna incidencia, aun cuando no que marquen un sentido u otro en una decisión, como lo decía el doctor Tejero, además porque la técnica de casación tampoco lo permitiría con estrictez, pues sí permea todo el análisis probatorio del caso y necesariamente, digamos, tiene algún tipo de incidencia dependiendo de cada caso de mayor o menor medida frente a la decisión final. Y tal vez por eso los salvamentos de voto, las aclaraciones de voto que suscitan profundas polémicas, porque además tienen que ver con temas estructurales, con temas, digamos, de base, que son, digamos, de mucha trascendencia y por eso no se dejan, o sea, generan tantas divisiones. Aquí han estado de presente varias de ellas. ¿Cuáles traería? Hace poco la Corte en estos conversatorios que ha adelantado de una aproximación de la justicia con la comunidad y con el resto de jueces del país, ha trabajado distintos temas. Y en algunos de ellos, pues tenemos una aproximación a carga dinámica de la prueba, especialmente en los temas de responsabilidad médica. En los temas de responsabilidad médica no son temas fáciles, ¿verdad? De entrada uno diría, ¿cómo le va a pedir a la persona que estaba anestesiada, dormida en el quirófano, que explique qué le hicieron? Que como él dice que hubo un error en el procedimiento, él que estaba dormido mientras lo operaba, entonces que venga y explique qué fue lo que le hicieron. Desde una perspectiva muy simple, diría el profesor Marco Antonio Álvarez, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, en algunos casos de responsabilidad médica, cuando se acude a la regla más elemental, la de recipsa loquitur, cuando los hechos hablan por sí solos, pues la cosa, digamos, no tiene mayor complique, ¿verdad? Pero cuando la cuestión es de mucho más detenimiento, de mucha más complejidad, este tema de carga de prueba tiene toda la trascendencia. Y ha tenido en esa construcción, en esa evolución jurisprudencial, en esa dijéramos, en esas interacciones o conversaciones entre la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte y la sección tercera del Consejo de Estado, que son las que se ocupan de estos temas, pues ha habido elementos que se han tomado de la una y de la otra, ¿verdad? Eh, Al comienzo el tema fue novedoso, digámoslo, pero pronto se acudió a esta regla de carga dinámica de la prueba, pero si se tomara de esa forma sería muy absoluta. Entonces diría usted, entonces los expertos, acá hay otra regla adicional, y es que quien sea profesional en una actividad es quien lleva a cuestas el deber de probar la cautela o el cuidado que debe observar porque es un profesional. Esa regla y regla de carga dinámica de la prueba
tangencialmente, digamos, someramente, se planteó en casos de responsabilidad médica. Entonces, desde esa perspectiva, dijeron, ok, entonces, médico, venga, pruebe que lo que usted hizo, lo hizo bien y lo hizo conforme a la Lex Artis, es decir, acorde con los protocolos científicos vigentes. Sin embargo, esa regla que fue, digamos, punto de partida, luego se detuvo la corte y quiero referirme a algunas sentencias, ya mencionaron alguna del 2017, la SC 2506 de 2016, la 12947 de 2016, ha invertido carga de la prueba en algunos aspectos. Por ejemplo, voy a mencionar solamente uno, el tema de la información suficiente que se le pudo haber dado al paciente. Es un tema supremamente controversial. El demandante dice, mire, es que a mí nadie me explicó, estrechamente ligado con consentimiento informado, a mí nadie me explicó que me iban a hacer esto, que iba a ser de esta forma y que podía exponerme a estos riesgos, ¿verdad? Y cuando le preguntan al demandado, el demandado dice, ah, no, yo sí le expliqué, carga de la prueba. Póngame carga de la prueba sobre ese hecho puntual de la demanda, del cual podrían derivarse consecuencias, pues, trascendentales. Allí la Corte abordó ese tema. Sin embargo, en la sentencia del año 2016, dice, digamos, lo morigera un poco. Dice, bueno, sí, hay una carga dinámica de prueba, le corresponde al demandado, pero espérese, pero el demandante no se puede descargar completamente. El demandante tiene, aunque sea un principio de carga de prueba que debe asumir acá, como para que nos instalen qué fue lo que pasó y no se puede desentender por completo de la materia. Esas observaciones, desde luego que hacen parte de la construcción de una delimitación conceptual y van a depender de cada caso, ¿no? Como lo decía el profesor Tejero en la sentencia que se citaba hace un momento, la razón de la decisión fue una y que se amoldaba al caso que se estaba analizando, pero al mismo tiempo se hicieron unos análisis someros que, si bien es cierto, no fueron la regla con la que se decidió el caso, pues sí tuvieron una incidencia y generaron alguna controversia, alguna polémica sobre la materia. Eso, digamos, en lo que corresponde al área de civil. Ahora, para el final, estábamos dejando de lado un poco el tema de accidentes de tránsito, que es otro tema que es muy controversial, eh, pero digamos que podría extenderse a muchos otros escenarios de casos que se abordan en materia civil, tema de responsabilidad contractual, como el caso de la responsabilidad médica, en otros escenarios de responsabilidad contractual. En casos de simulación, digamos, el tema estaría allí también muy, muy discutido. Y en otras especialidades, ya lo decía Daniel, lo mencionaré solamente de paso, el tema de laboral, veo allí que está conectado Gabriel, doctor Yesid, y en el tema de laboral se ha echado mano de carga dinámica de la prueba. Digamos que la doctrina procesalista laboral ha liderado mucho de esto, encabeza el profesor Marcel Silva, en el caso de Colombia, y se ha hecho mucho énfasis, pero digamos que el laboral es un poco más sencillo porque el laboral tiene un código de procedimiento para esa especialidad, tiene unos deberes del juez en los artículos 59, 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo que le marcan al juez el deber pues de hacerse su propia idea del caso, digamos mucho más remarcado, y en eso la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte igualmente ha hecho mucho énfasis. Entonces, desde esa perspectiva, el derecho laboral evidentemente es tuitivo, y una de las razones que justifican que haya un procedimiento laboral especializado, pues no es otra que esa desigualdad o desequilibrio probatorio. Muchas de las pruebas en materia laboral y de seguridad social están en manos o del empleador, ex empleador, o de la entidad administradora del sistema de seguridad social. Este era el ejemplo típico que daba el maestro Jairo Parra cuando explicaba esto, y volvemos al origen, y con esto termino. Y es que este tema de carga de la prueba tiene que ver con la buena fe, con la lealtad que debe haber, con la decencia que debe estar todo el tiempo en el litigio. El ejemplo que siempre trae el maestro Jairo Parra, con el que todos aprendimos, era el ejemplo de derecho de familia, en donde eh, le decían al demandado en un proceso de filiación, bueno, ¿usted es el papá o no es el papá? Dice, no, pero si lo va a conciliar y son gemelos, reconózcale uno, ¿verdad? Entonces, o cuando en el hecho de la demanda le decían, la demandante sostuvo relaciones sexuales extramatrimoniales con el demandado, y contesta, no me consta. Entonces uno dice, ¿cómo es esto, verdad? O sea, falta lealtad en ese litigio. Eh,
claro, cada quien elige su estrategia de litigio, y eso es siempre que esté dentro del marco de la juridicidad, pues eso es perfectamente válido, ¿verdad? Pero hacia eso está estrechamente ligado el tema de carga dinámica de la prueba. Porque en laboral, por ejemplo, si usted tiene una demanda para el reconocimiento de una pensión, vejez, invalidez, sobrevivientes, hecho de la demanda le va a decir, oiga, el demandante estuvo afiliado de tal a tal fecha con tal fondo de pensiones. El fondo de pensiones dice, tendrá que probarlo. Y dice, oiga, ¿cómo que tendrá que probarlo? ¿Cómo que tendrá que probarlo? Es que quien tiene ese dato es usted. ¿Quién tiene ese dato? Es usted. Ya de entrada eso puede ser examinado de modo de ver como un indicio en contra del demandado, porque claramente deja ver que trata de ocultar una realidad que conoce, cuando menos que dificultar intrincadamente, forzadamente, la labor demostrativa del demandante. Y creo que esto, en últimas, nos lleva a plantear que definitivamente, y en eso le doy toda la razón al profesor Gustavo Calviño, tendríamos que tener novedosas formas de entender el litigio. Yo siento que es verdad, digamos que fue muy evidente su molestia porque se rompieron muchos esquemas mentales y conceptuales del procesalismo clásico. Es verdad, así es, y es precisamente porque hay una razón de ser en el fondo, y es que en manos nuestras está construir una justicia, digamos, que pueda evolucionar, que pueda llegar a escenarios distintos, siempre en función de la comunidad. Muy bien, felicito al profesor Andrés por la claridad en este tema tan complicado como ya hemos visto. Nos damos cuenta que todo está conectado y tal vez la claridad o la facilidad que tiene Andrés para explicar eso es porque él es juez de primera instancia. Entonces él tiene el testigo ahí al frente, él revisa la contestación apenas llega al juzgado, entonces ha percibido todas estas dificultades y situaciones que al final dependen del caso concreto, como bien lo anunció. Por otro lado, el doctor Tejero durante varios años fue juez de segunda instancia. Entonces quisiera, doctor Tejero, que nos compartiera su experiencia, algún consejo para los estudiantes, para los abogados respecto a cumplir o no esa carga de la prueba y qué sucede al momento de valorar esas pruebas que en principio no habría inmediación en el caso de un juez de segunda instancia. Gracias, doctor Cortés. Mire, aquí hay varios elementos de los que uno quisiera hablar. Yo creería que desde la experiencia no es mucho lo que en este tema se pueda decir, porque nuestro Código General del Proceso cambió un poco el panorama al incluir el tema de la carga dinámica, con todas las discusiones que podamos sostener al respecto. Lo cierto es que existe en el código. Y entonces, discutamos que sí o discutamos que no, la escuela garantista dice que no, la escuela activista dice que sí, lo mismo que pasa alrededor de la prueba de oficio, los garantistas que no, los activistas que sí, pero con independencia de las discusiones, el código dice hay prueba de oficio en Colombia, el código dice hay carga dinámica de la prueba. Entonces, si a mí me dice, me pregunta, como lo hace el profesor Daniel Cortés, ¿qué nos puede contar como consejos a quienes están ejerciendo hoy la profesión y están seguramente empezando a ejercerlo? Yo les diría dos o tres cosas que me parecen claves. Una, el nuevo código, como ya lo insinué hace un rato, es un código de aportación probatoria de parte. Es decir, la prueba la aporta la parte. Algunos de ustedes dirán, bueno, pues eso es entendido. No, no es tan fácil. Bajo el Código de Procedimiento Civil, la prueba no la aportaba la parte. La prueba la pedía la parte y la traía el juez. Nosotros hacíamos una petición de pruebas y el juez practicaba las pruebas. Yo diría que el juez, más que practicarlas, el juez las traía. Miren, muchachos, lo que pasaba. Uno decía, señor juez, atentamente le solicito las siguientes pruebas, estos 5 testigos. Y era el juez el que tenía la responsabilidad de hacer llegar los testigos al juzgado. Tanto, y esto es parte de mi experiencia cuando fui juez de primera instancia,
y también obvio cuando fui juez de segunda, tanto que cuando el testigo no venía, no asistía, el abogado le presentaba un memorial al juez diciéndole, mire juez, el testigo no vino, mándelo llamar otra vez, mándelo traer. Es decir, la responsabilidad de traer la fuente de la prueba era responsabilidad judicial. Hoy, bajo el Código General del Proceso, esa responsabilidad es de la parte. Entonces, muchachos y muchachas quienes están empezando en esta tarea, este es un primer aspecto que deben tener muy presente. Bajo el nuevo esquema, ustedes tienen que realizar una labor preprocesal de investigación y recolección probatoria, que no ocurría bajo el régimen del procedimiento civil, porque el régimen del procedimiento civil implicaba un procedimiento averiguatorio, es decir, uno le proponía al juez y el juez comenzaba a averiguar, a traer las pruebas para averiguar. El proceso que tenemos hoy día es un proceso confirmatorio, es decir, en este le entregamos la prueba al juez y lo que va a suceder en la audiencia va a ser únicamente confirmar, pero no va a ser averiguar. Naturalmente, salvo algunas excepciones, como es lo normal, porque ninguna regla puede ser absoluta. Pero en esto, muchachos, debemos ser claros. Ustedes deben aportar toda la prueba posible. Absolutamente toda. Y la deben anexar con la demanda o con la contestación según sea el lugar en que estén ubicados. Ese es un primer aspecto central. Un segundo aspecto central. Más allá de que tengas la obligación, la aportación probatoria de parte, esa carga de aportación que tienen ustedes, más allá de eso, ustedes inclusive tienen que ir un poco, insisto, más allá, tienen que avanzar más allá, para traer toda la prueba, por una razón, por otra razón, porque de no aportar ustedes toda la prueba, corren el riesgo de quedar expuestos a la voluntad del juez. Y habrá seguramente ocasiones en que el juez diga, oiga, aquí vale la pena ayudarle y entonces decreto la prueba de oficio o invierto la carga de la prueba y se la desplazo a la contraparte. Pero habrá muchas ocasiones en que el juez diga, no me interesa la prueba de oficio y tampoco hago desplazamiento de carga probatoria. Y en ese caso, si ustedes no trajeron toda la prueba que era necesaria para traer convicción al juez sobre los hechos que afirman, pues quedaron expuestos a la pérdida. De modo que me parece que desde la perspectiva de un consejo sano, nunca presenten una demanda sin el lleno de la prueba, de toda la prueba que sea necesaria. Y no desprecien la oportunidad de investigar antes del proceso. Es decir, de hacer toda una investigación y recolección probatoria antes de demandar. En Estados Unidos, inclusive, que esta regla existe en Estados Unidos, inclusive algunos abogados tienen la buena costumbre de preguntarle a un ex juez, oiga, ¿usted cómo ve esta demanda y estas pruebas? ¿Qué pasaría en un proceso con ello? Es decir, consiguen el concepto de alguien que tenga experiencia judicial para decirle si vale la pena o no vale la pena demandar en esas condiciones, con esa cauda probatoria que tienen en la mano. Y fíjense que esa es una sana costumbre, porque si aquel les dice, sí, láncese al agua, hágalo, pues seguramente se lo está diciendo con una muy buena razón, pero es posible que le digan, no, yo lo veo débil aquí en tal parte, consiga más prueba o consiga una prueba más fehaciente o algo más convincente sobre tal aspecto. De modo que esto desde el punto de vista de lo práctico me parece que es importantísimo, muchachos y muchachas, que lo tengan presente. Seguramente muchísimas otras cosas prácticas podríamos decir aquí, pero no podemos pasarnos toda la noche. De manera que
por ahora con estas sugerencias me quedo por ahora. Ya seguramente en otra ocasión o quién sabe cómo, pero no vamos a quedarnos toda la tarde y toda la noche en esto. Con Doctor esos Daniel. consejos ya se defienden. Son muy importantes estos consejos. Y también me recuerda el tema de que los abogados nos debemos especializar, es decir, si les gusta el tributario, vuélvanse expertos en tributario, si les gusta el laboral, estudien laboral. Y asimismo, es el juez que menciona el doctor Tejero, ¿ustedes a quién van a consultar? A alguien experto en un tema. Esos abogados que dicen que saben de todo, al final no saben de nada. Entonces la invitación es a que desde ya, desde el pregrado, empiecen a especializarse en cierto tema, sin perjuicio de que el derecho al final está todo conectado, pero es bueno que tengan claras las reglas jurisprudenciales que dictan las altas cortes en determinados casos. Y eso también me hizo recordar algo que hablamos con Andrés en algún momento. Por ahí dicen que, bueno, uno como abogado no puede prometerle al cliente o no puede decirle la probabilidad de ganar el caso, pero resulta que sí, si uno hace un estudio juicioso, uno sabe cuánta probabilidad tiene. Incluso están creando software, están creando programas de inteligencia artificial para resolver litigios con base en el precedente jurisprudencial. Entonces, por ahí en 10 o 20 años ya tendremos programas donde se diligencia un formato y automáticamente el sistema le dice quién tiene la razón. Entonces, muy buenos los consejos y muy prácticos además. Ya Andrés había mencionado lo de casos de accidentes de tránsito, quisiera que profundizáramos en ello. ¿Cuál ha sido su experiencia en casos, obviamente, que ya terminaron? Pero ¿qué pasa en accidentes de tránsito? ¿Los demandantes sí allegan las pruebas o los demandados, como van con aseguradora, se defienden muy bien? ¿Cuál ha sido la dificultad y las enseñanzas en este tipo de casos? Ok, Daniel, quiero, antes de tocar eso, quiero tocar dos cosas. Uno, eso que dice Daniel es absolutamente cierto, y lo que dice el profesor Tejero, eh, uno, y yo lo digo también en las clases cuando hablamos de la demanda y de la contestación, ustedes de que coge un documento, bueno, ahora en la pantalla del computador, ¿no? Que por cierto nos agota a todos leer en la pantalla del computador, pero desde que usted coge el texto de una demanda de contestación, usted lee a quien lo escribió y usted ya se hace una idea de esa persona. Usted con mucha aproximación puede decir, esta persona sabe muy bien de lo que está hablando. O puede decir, no tiene ni la más remota idea de dónde está parado. Tal cual. Cualquiera de las dos cosas. Y quiero contarles algo, ya que usted lo menciona. Este tema de la inteligencia artificial que está llegando a tantos escenarios, pronto vendrá la justicia. Aquí, por ejemplo, tenía el dato de el sistema que está implementando Corte Constitucional que se llama Prometea. Hoy día se llama Proyecto Pretoria. Y lo menciono por algo para que ustedes se den cuenta que pueden utilizar esas herramientas. A veces me preguntan las personas, los estudiantes que trabajan con abogados, mire, pero es que yo antes me la pasaba recorriendo las barandas, tomándole fotos a los estados y a las decisiones, y ahora me quitaron el trabajo porque ahora todo eso va a salir por internet. Le digo, sí, pues es que ahora necesitamos otras destrezas distintas. Hay estudiantes que se iban a la Corte Constitucional a hacer práctica de judicatura y tenían que hacer fichas de 30 o 50 sentencias al día. Y eso físicamente era imposible. Entonces crearon este sistema, ahora todas las tutelas son virtuales, y estos sistemas de inteligencia artificial ayudan muchísimo, muchísimo. Usted tiene todas las herramientas allí para que, digamos, puedan ayudarle a avanzar en muchos aspectos. Les doy solamente un ejemplo porque a veces me dicen, doctor Charry, usted está hablando por allá de 30 años más adelante. No, le estoy hablando de aquí y ahora. Este año, en un evento que organizó la Universidad de los Andes, con De Justicia, escuchamos la presentación de un proyecto en la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Y lo voy a explicar brevemente para que nos demos cuenta que estamos hablando de cosas muy puntuales. Hay un recurso escaso en este país que son los cupos carcelarios, ¿de acuerdo? Y todos los días tenemos jueces de control de garantías decidiendo acerca de la imposición de medidas cautelares en procesos penales, puntualmente medidas de privación de la libertad en establecimiento de reclusión. Pero no nos alcanzan los cupos en las cárceles versus las veces que los jueces ordenan que una persona tenga detención preventiva intramural. Entonces, ¿cómo se está corrigiendo esto? Fiscalía General de la Nación está cruzando una base de datos, un sistema piloto, en donde usted ingresa mucha información, son 70 datos, y esos 70 datos le van a establecer un porcentaje de probabilidad de reincidencia en la conducta.
Porque, ¿qué pasaba? Los jueces a veces se nos apasionaban y decían, usted se va para la intramural en una detención preventiva. Y resulta que esta persona tenía baja probabilidad de tener una reincidencia. Pero otro que tenía alta probabilidad de tener reincidencia, el juez no le dio la medida, o le dio domiciliaria, o le dio el brazalete, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Con una base de datos y un sistema de inteligencia artificial, le ayuda al fiscal a decir, en estos perfiles hay más probabilidad de que la persona sea reincidente, y con eso se lo documenta el juez de control de garantías y le dice, mire, el sistema me está arrojando que este tiene una probabilidad más alta. Los más escépticos dicen, bueno, pero en últimas el sistema está haciendo el trabajo del fiscal y del juez, ¿no? Bueno, ya está. Digamos que finalmente el componente humano está ahí porque el juez tendrá que evaluar, digamos, eso simplemente es una herramienta de apoyo, pero esto, digamos, puede ayudar mucho. A propósito de lo que mencionaba Daniel y de la especialidad que tiene que darse. Ahora, yo creo que estaremos de acuerdo el profesor Gustavo, que ya se nos fue, el doctor Tejero y yo, en esas observaciones o recomendaciones que dio el doctor Tejero. Para los abogados demandantes, por favor, si ustedes hacen bien la tarea en las demandas pasan los filtros de admisión y son demandas que ya tienen un pie en una sentencia favorable. Entonces es muy importante que el demandante se aplique muy bien en la labor demostrativa frente a los hechos que propone. Yo lo digo con algo de risa, eh, obviamente sin burlarme, cuando el demandante, uno se soya, demandante, elaborando los hechos, ¿verdad? Uno dice, mire, lo que pasó fue esto, porque el cliente viene y le cuenta, y uno se soya, dijo, mami, y uno cuenta, estos fueron los hechos del caso. Pero después, cuando va a formular la solicitud de pruebas del caso, es donde es muy importante lo que dice el doctor Tejero. Y esa transición, a veces los abogados que llevan más tiempo litigando no la han hecho, porque ellos se criaron y aprendieron bajo la égida del Código de Procedimiento Civil, que nos llevaba a un escenario procesal averiguatorio, como lo dice el doctor Tejero. Ese no es el escenario del Código General del Proceso. Hay una ruptura radical. Y ese Código General del Proceso, es cierto lo que dice el doctor Octavio Tejero, se aproxima un poco más a los modelos norteamericanos, en el sentido de que usted viene, el juez está parado en la puerta y le dice, ¿trae un caso listo? Sí, entre, vamos para audiencia. O usted le dice, trae, no, que es que mire, que, ¿por qué no mandamos a pedir? No, no mandamos a pedir nada. Si usted trae todo listo, yo lo dejo entrar y vamos a lo que vamos. Y esto va a ser mucho más breve. Incluso el demandado puede considerarlo mayor probabilidad de algún tipo de arreglo, ¿verdad? Entonces, ese cambio de chip es supremamente importante de cara a los conceptos de carga de la prueba y carga dinámica de la prueba. Casi que quedaría agotada la discusión si el demandante hace bien esa labor de confrontar sus hechos con cada prueba, como le decía Daniel, que se lo explicaba a sus estudiantes. Pero la recomendación que yo daría desde la práctica, y ahora sí me centro en los temas de accidente de tránsito y también de responsabilidad médica, haré tangencialmente un par de observaciones, es que esa recomendación del doctor Tejero para los demandantes, yo también se la haría a los demandados, porque es que muchos demandados se acostumbraron al sistema del Código de Procedimiento Civil, donde decían, bueno, yo aquí, yo ya tengo el mismo molde de las contestaciones que he utilizado los últimos 20 años, que dice, no es cierto que lo pruebe, no me consta que lo pruebe, las mismas excepciones que he propuesto toda la vida, el mismo modelo, voy y lo presento, y yo simplemente voy y me siento calladito, juiciosito, a esperar que el demandante se queme porque no tiene cómo probar lo que viene a decir. Esa ese es un rol que fue muy útil para algunos demandados en el Código de Procedimiento Civil, pero que yo la verdad no veo qué tan útil esté siendo en el Código General del Proceso, o por lo menos van a sufrir de la tensión los demandados, porque el nivel de estrés que se puede manejar es muy alto. Es decir, ese rol pasivo de simplemente esperar que el demandante pruebe o no pruebe, me parece que en el litigio del Código General del Proceso, bajo esta regla de carga de prueba y carga dinámica de la prueba, sumado a la facultad de ver del juez de decretar pruebas de oficio que cada vez toma más fuerza, obliga a los demandados a que replanteen muchas cosas, y caigo en lo que usted me está preguntando, accidentes de tránsito. El tema de accidentes de tránsito, como se trata de una actividad peligrosa, ¿verdad? Puede ser contractual, extracontractual, dependiendo de las circunstancias, pero en principio es relevante en muchos de estos casos demostrar quién tuvo la culpa de ocurrencia del accidente. Cuando hay actividad peligrosa y se puede presumir el elemento culpa, digamos que ahí ya tiene una ventaja probatoria el demandante, ¿verdad? Y ya la parte demandada tendrá que probar un hecho exclusivo y determinante, una causa extraña, pues, hecho exclusivo determinante de la víctima, un tercero, o fuerza mayor o causa extraña general. Pero digamos que eso ya le da una ventaja. Pero en los casos en donde usted no puede aplicar
esta facilidad probatoria con ocasión de la actividad peligrosa, porque el daño se produce en ejercicio de actividad peligrosa de ambas partes, entonces chocan dos vehículos, etcétera. En esos escenarios, el tema probatorio es trascendental, es de primer orden. Y cuando vamos a estos casos, uno observa que cada vez más se está acudiendo a pruebas técnicas por los demandantes, pero no solo eso, sino que también vemos con agrado que también los demandados se ponen en la tarea de hacer las averiguaciones correspondientes, como lo decía el doctor Tejero, y presentar las evidencias en juicio. Esto cada vez más se está viendo en estos juicios de responsabilidad en accidentes de tránsito. Y esto nos deja ver que igualmente para los que estamos adentro en la rama judicial nos pone puntos de exigencia también muy importantes, porque de entrada, y por supuesto sin poner en tela de juicio la honorabilidad de los peritos, pues de entrada uno sabe que el demandante va a traer un dictamen que mínimamente en algo le colabore en su teoría del caso y que algo similar va a ser el demandado si trae un dictamen pericial. Entonces eso obliga a los que estamos adentro, a los servidores judiciales, a hacer un examen mucho más a profundidad, teórico, acerca de cuáles van a ser los elementos relevantes en esa discusión probatoria. Y eso desde el punto de vista de carga de prueba y carga dinámica de la prueba, usted lo va a ver reflejado en el auto que le convoca pruebas. Porque en principio la labor se la está dando el auto que convoca pruebas conforme a lo que ha pedido cada una de las partes e intervinientes, pero además allí usted podrá ver si así se lo ha solicitado al juez o los jueces que digamos tengan un poco más de activismo en esto, podrán señalar las pautas específicamente. Mire, le digo todo esto, pero además creo que esto otro. Entonces creo que los demandados también tienen que asumir un nuevo rol en esa dinámica en estos temas. Dificultades en accidentes de tránsito, le digo, el tema de la causa eficiente y determinante del accidente. Recomendación, apóyese mucho en la evidencia objetiva que no es manipulable por nadie, que usualmente son los hallazgos que quedan en la escena del hecho. Normalmente huellas de frenada, normalmente los vestigios, las fotografías, los videos que fijan la escena, eso básicamente. En ocasiones se traen muchos testigos, pero digamos que la condición humana es precaria, siempre allí pueden haber muchas sorpresas. En cambio, la prueba objetiva ya está allí dada y con eso se puede trabajar. Creo que la prueba pericial puede ser supremamente útil para las dos partes. Y también quería mencionar esto solamente de planteamiento, no es estrictamente carga probatoria, pero sí lo quiero mencionar. En responsabilidad médica, a veces siento que los planteamientos de teoría de caso de los demandantes se quedan cortos, porque el demandante en resumidas cuentas dice, mire, es que yo llegué bueno a la clínica y salí mal. Yo llegué bueno y salí mal. Y entonces hubo daño. No, no es así. O sea, esa demanda de esa forma tan escueta no va para ninguna parte. No va para ninguna parte. Tendría que precisar cuál o cuáles son los aspectos puntuales en los que considera que posiblemente existe un error y en eso enfocar la labor probatoria. En eso enfocar la labor probatoria, como dice el doctor Tejero, es un proceso confirmatorio más que averiguatorio. Creo que esos serían como los aspectos más relevantes para ese tipo de casos en la práctica. Muy bien, Andrés. Quedamos con grandes enseñanzas. Primero, pedirle disculpas al doctor Tejero por habernos extendido tanto, pero la charla está muy interesante. Muchas gracias por su participación. Espero que no sea la única vez que nos acompañe. Quedamos todos muy contentos y debido a que nos extendimos en el tiempo, pues yo sé que usted tiene muchas obligaciones, tiene que hacer sala, revisar proyectos, tutelas. Entonces, quería pedirle disculpas, agradecerle por habernos acompañado 2 horas y media. Entonces, mucha gratitud de aquí desde Neiva. Muchas gracias. A ustedes, doctor Daniel, y a toda la Universidad Surcolombiana, y a todos ustedes, muchachos que estuvieron pendientes, muchas gracias y yo también espero que tengamos una oportunidad posterior para volver a conversar. Doctor Perfecto. Andrés, también buena tarde. A todos, muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, doctor Tejero. Más tarde lo llamo para agradecerle con más calma. Y al profesor lo invito para que nos quedemos unos 10 minutos resolviendo un par de preguntas. Ok. Doctor Tejero, se lo juro que yo le dije a Daniel en enero que la invitación era al San Pedro, ¿verdad? Pero pues se nos ha atravesado la pandemia, no era culpa de nosotros, de verdad que está cordialmente invitado a la universidad. Pero no hay problema que llegará el día en que podamos ir y no se lo voy a perdonar.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Aquí bienvenido, muchas gracias por su tiempo y su amabilidad. Hasta luego. Listo, Andrés, entonces sí, ya nos hemos extendido bastante, pero creo que Santiago, para que vaya revisando las preguntas más relevantes, yo creo que alcanzamos a resolver unas dos para que profundicemos en ciertos temas. La verdad, la exposición de todos fue muy clara. Quedamos es con la invitación a leer y a profundizar en el tema, pero Santiago nos tiene, por favor, un par de preguntas y aquí las resolveremos con el profesor Andrés. Muchas gracias. Listo, buenas tardes, profes. Bueno, se formularon una serie de preguntas, pues la verdad no hubo mucho activismo por parte de los usuarios, pero pues como usted dice, vamos a hacer... Hace parte del garantismo, no el activismo. Ok. Entonces, las preguntas formuladas por Javier y Fabio me parecen bastante interesantes. Javier dice, ¿qué hacer cuando el demandante no tiene los suficientes recursos para recaudar las pruebas por sus condiciones económicas? Bien, muy bien. Sí, lo leí y gracias porque se me olvidó responder esa pregunta y me parece muy valioso eso. Hay dos respuestas que puedo darle a Javier y creo que esto le puede ser útil a mucha gente. Cuando me dice, no tengo los medios para conseguir la prueba, entonces uno empieza a echar cabeza y empieza a decir, ¿cuáles serían las pruebas que le queda difícil conseguir? Entonces uno diría, desde una perspectiva evidentemente práctica, diría uno, bueno, ¿me queda difícil conseguir documentos? Yo digo, no, en principio no, porque eso puede ir por derecho de petición, ¿verdad? Entonces no creo que por ahí haya una gran dificultad. Yo siento que esa necesidad que me está dando puede ser desde dos perspectivas. O un testigo, ¿verdad? Entonces dice, tengo alguna dificultad con el tema de lo del testigo, o un dictamen de perito, un dictamen de perito. Entonces, hay dos opciones. La opción uno sería que usted acuda al amparo de pobreza. Digamos que eso está allí reglado y eso le daría una alternativa. Pero especialmente en los temas laborales, yo siempre doy esta recomendación, en las demandas laborales y de seguridad social. Por favor, creo, bueno, yo no sé si todavía está, por ahí ha visto el doctor Yesid. Por favor, cuando sean dictámenes de pérdida de capacidad laboral, haga su mejor esfuerzo por conseguir el dictamen por fuera del proceso laboral o por fuera del proceso civil. Sí puede conseguir el dictamen pericial mediante una acción de tutela. El dictamen de pérdida de capacidad laboral, ya en varias tutelas, la Corte Constitucional ha dicho que las EPS están en la obligación de hacer la calificación. Claro, usted seguramente se lo solicitará a la EPS y la EPS, si no le da ibuprofeno, pues menos le van a dar dictamen pericial, ¿verdad? Pero por vía de tutela, usted puede hacer la solicitud incluso siendo la persona afiliada al régimen subsidiado. Entonces, usted en una solicitud de una tutela puede resolver el problema de la calificación. ¿Por qué lo recomiendo así? Por una razón elemental, y es que usted que está interesado en eso, usted ya va a conocer la calificación antes de ir a juicio. En cambio, si usted le va a pedir por el decreto de prueba en virtud del amparo de pobreza al juez civil, laboral, bueno, en el pleito de que se trate, usted va expuesto porque ni siquiera sabe qué va a decir ese dictamen. ¿Se va a entender? Entonces, me parece que entre usted mejor información y documentación tenga antes de ir a juicio, pues puede tomar mejores decisiones. Entonces, desde esa perspectiva, me parece que sería la forma adecuada en la que yo lo recomendaría. Repito, creo que es mejor que consiga esas pruebas antes de ir a juicio por medio de una acción de tutela, eventualmente, en el caso de los dictámenes de pérdida de capacidad laboral, y mejor que haga eso antes que pedirlo como prueba de oficio. Además, eso como prueba de oficio dentro del proceso genera tropiezos en el proceso, a veces no llega, entonces puede exponerse a más vicisitudes de las que sean necesarias. Y en cuanto, por ejemplo, un testigo que no va o que es difícil, hombre, la tecnología no lo facilita. Igual que los estamos escuchando ustedes o que me están escuchando en este momento, igualito con los testigos. El parágrafo del artículo 107 del Código General del Proceso, que nos sirve para cualquier especialidad, le permite a cualquier juzgado, desde La Guajira hasta el Amazonas, que pueda tomar por medios virtuales estas declaraciones de testigos, si hay algún tipo de dificultad técnica, que haya una vereda, etcétera. Fíjese que muchos juzgados tenían resistencia con esto y ahora en la pandemia todo o la inmensa mayoría de cosas van a tener que hacerlas de forma virtual. Entonces, siento que ahí se pueden superar esas dificultades. Ok, Fabio Sotelo formula lo siguiente. En el caso de culpa patronal, ¿por qué no basta tan solo presentar en la demanda una negación indefinida? Por ejemplo, abro comillas, no recibí los elementos de protección de trabajo
y se me exige probar al menos culpa leve para que se desplace la carga probatoria al empleador. En esos regímenes subjetivos se aplica de forma distinta las negaciones indefinidas. Ok, el caso de culpa patronal es un caso que tiene origen en el 216 del Código Sustantivo del Trabajo, pero que, aunque no con la misma estrictez, se nutre de los principios del régimen de responsabilidad civil. Vemos que hay muchísima afinidad digamos, en la dinámica en que funcionan las dos instituciones. La responsabilidad civil del 2341 extracontractual o contractual, digamos, en este caso el origen de la obligación sería un contrato de trabajo, con la culpa patronal del 216 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué ha dicho la Corte? Y en eso creo que hay uniformidad. Es carga de la prueba del demandante. ¿Por qué razón? Porque es un régimen de culpa probada, es un régimen de responsabilidad subjetiva, bajo la teoría del riesgo creado. Me explico. Producto de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, pueden haber dos clases de responsabilidad, una de carácter objetivo y una de carácter subjetivo. Y las dos están dentro de la teoría del riesgo creado. Quien pone en funcionamiento esa actividad es un empleador para lucrarse, y desde esa perspectiva, los riesgos propios de esa actividad fueron creados por el empleador. Entonces, él le garantiza a sus trabajadores una protección a cargo del sistema de seguridad social en riesgos laborales, afiliándonos a una aseguradora de riesgos laborales, siguiendo un reglamento de higiene y seguridad industrial, además de cumplir las labores que los deberes que le corresponden como empleador para salvaguardar la vida e integridad de sus trabajadores, y hasta ahí responde, pero una responsabilidad adicional a esa, que será la de culpa patronal, va montada sobre el régimen de culpa probada, es decir, ya hubo una responsabilidad objetiva y en virtud de ella responde la ARL por ser un evento de origen laboral, pero paralelo a ello o adicional a ello, es posible reclamar la responsabilidad subjetiva del empleador. Desde esa perspectiva, la Corte, entendiendo el régimen en el que nos estamos instalando, considera que la carga de la prueba es del demandante, del trabajador. Ahora, el planteamiento que se hace en la pregunta es muy, muy usual en este tipo de casos, y es que dicen, bueno, pues entonces es más fácil que yo pueda decir, ojo con esto, yo podría decir, el empleador no tomó las precauciones debidas y por eso ocurrió el accidente. O podría decir, el empleador no me dio los elementos de seguridad y de protección y se superó el problema. No, no es suficiente, no es suficiente. La Corte ya lo ha dicho. Entonces, en principio la carga de la prueba es del demandante probar la culpa, ya lo tiene claro, la culpa leve como mínimo, y de allí para allá, ojo, de allí para allá, si prueba culpa, entonces invierte la carga de la prueba. Entonces ahí sí ya tendrá el empleador pero tiene que activarla el demandante. O sea, el demandante no puede llegar solamente diciendo, no, fue por culpa del empleador. No, tiene que probar esa culpa para que pueda invertir la carga de la prueba. ¿Alguna otra pregunta, Santiago? No, profe, esas eran las dos que estaban ahí pendientes. Perfecto, muchas gracias Santiago, muchas gracias a Diana Toro, a Michelle Méndez, a todos los estudiantes del curso de probatorio. Gracias a ustedes que permanecieron hasta esta hora, más de 2 horas y media de conversatorio, pero pues la verdad estuvo muy bueno. Un saludo a los estudiantes y profesores de Pitalito, estudiantes de Garzón, estudiantes de Neiva diurno y nocturno, a los profesores